Los políticos no tienen por qué ser máquinas, son personas y como tal, su opinión puede evolucionar. Una de las políticas que ha sido más criticada por sus evoluciones ha sido doña Beatriz Talegón, que saltó a la fama en el año 2013. No hacía mucho había estallado el movimiento del 15M, que con muchos matices era fundamentalmente el movimiento de un grupo de gente que habitualmente votaba al PSOE y que, decepcionado con la gestión del señor Zapatero, había adoptado una posición política antibipartidismo. PSOE y PP son lo mismo. El PSOE me ha decepcionado porque en el fondo es lo mismo que el PP. Cuando hay crisis, hace recortes. En ese momento, doña Beatriz Talegón, que es concejal del PSOE en Castilla-La Mancha y algo más importante, es una de las representantes del PSOE en la Internacional de las Juventudes Socialistas Internacionales, en un acto de este organismo, en lo que apareció como un intento del PSOE de acercarse al 15M, hace un discurso contra que haya socialistas que usen coches caros y vayan a hoteles de lujo. ¿Cómo pretendemos remover la revolución desde un hotel de 5 estrellas en Cascais, llegando en coches de lujo? Un discurso muy en la línea del 15M. Por ello, en las siguientes manifestaciones del 15M que van a impedir desahucios, con doña Ada Colau, etc., la señora doña Beatriz Talegón se presenta ahí aparentemente esperando ser apoyada, como yo soy de los vuestros, y consigue ser abucheada, tras lo cual tiene que ser sacada de esa manifestación, según ella, porque si la iban a linchar los del 15M. Después de eso aparece tanto en A3 Media como en Mediaset, diciendo que ha sido uno de los momentos más duros de su vida. Es que voy de camino. Pero claro, yo he hablado un poco mal de ti. Bueno. Yo te lo confieso, porque claro, si te hemos puesto un coche a las 12 menos cuarto y tú no apareces, no contestas el móvil y estás missing, ¿yo qué pienso? ¿Que nos has dado plantón? Nunca. ¿Y cómo? Yo nunca haría eso. Pero hija mía, mira la hora que es, ya casi es de día. Es el problema entre las cadenas, entre que al final pagamos el pato los que queremos atenderos a todos y nos comprometemos en conocer de qué va esto. Yo estaba en otra cadena también atendiendo y me han retenido allí. Y peleándose con los que aparecen en ese momento como gente muy simpatizante del 15M. Y yo personalmente tuve que abandonar una manifestación rodeada por la Policía Nacional porque ellos consideraron que mi integridad corría riesgo. Entonces, en este sentido, yo también creo que, bueno, si ves el vídeo entero, hay un chico detrás de mí diciendo que eso es un escrache. No es Cristina, un escrache. Permíteme, porque es que además, escucha, perdona. ¿Aquí vas a ir? Lo que hubo fue Perdona, una respuesta. esa imagen existe, o sea, perdóname, porque esa imagen existe y cuando quieras te la enseño. Cristina, acabamos de ver de la plataforma. Sí, pero luego se hizo público en Twitter, pero lo primero es que no sabían que iban a ir. Lo primero que hubo fue una respuesta inmediata. Pero tampoco hubo ninguna violencia. Una respuesta inmediata que dijeron, bueno, no estéis aquí porque aquí no sois bien recibidos. Y no erais bien recibidos porque la población está harta. Porque igual que podía haberlo evitado todos los desahucios. Vamos a ver, si yo no te estoy diciendo. Un momento, porque igual que podía haber evitado los desahucios. Porque igual que podía haber evitado los desahucios el PP ahora, los podía haber evitado el PSOE antes. Entonces, capitalizar una manifestación, claro que sí, estamos hablando de capitalizar una manifestación ciudadana. Y no tiene sentido. Yo he estado aquí porque he dado un mensaje que ha ilusionado a la gente, que ha dado una nueva imagen de los jóvenes que nos dedicamos a la política con ilusión. Y no puede ser que yo tenga que salir llorando, rodeada de la Policía Nacional. Así que no digas que no ha habido violencia, porque ha tenido que venir la Policía Nacional a sacarme de allí. Y yo no he querido abandonar la manifestación en ningún momento, porque yo no tengo por qué irme. Los que se tienen que marchar de ahí son los violentos. A principios de 2014 vuelve a ser noticia porque don Jordi Évole emite su montaje de la Operación Palas, donde intenta decir, para demostrar lo fácil que es manipular, que en el fondo lo del 23F fue un montaje cinematográfico dirigido por el señor don José Luis Garci. La señora Talegón tuitea que ella ya sabía que eso era verdad porque lo había leído en libros. Con lo cual, cuando acaba el documental y el señor Évole dice que todo era una mentira, le toca poner un tuit pidiendo disculpas y diciendo que es que se fiaba en lo que decía el señor Évole.
Porque ayer esta chica, que quería ser secretaria general del Partido Socialista, no descartaba presentarse a candidata al presidente del gobierno y por lo tanto mandar ¿quién les apoyaba? sobre 47 millones de españoles. Decía, dice Beatriz Talegón, que esto es el ridículo ya recrearte. Y significa que miente, además. Esta chica, además, una política que miente. Dice, ojalá lo que están diciendo en el documental de Évole no lo hubiésemos leído antes en investigaciones serias. Y pone serias en mayúsculas. Dice, pero sí, Pobre, Ale, verdad, o pobre. sea que a espabilar españoles que nos están tomando el pelo, nos decía Beatriz Talegón. Y entonces llega un tuitero y le dice, pero chica, ¿no crees que esto va a acabar en inocente, inocente? Es rarísimo que toda esta gente de repente se haya confesado. Es rarísimo. Y ella dice, no, me temo que no, como una listilla. Es decir, esto de verdad no puede ser. Beatriz Talegón, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? Bueno, te has convertido en protagonista involuntaria de la emisión de Operación Palas y has recibido unas cuantas críticas. ¿Qué tal las has llevado? Bien, nada, ya no es que uno se acostumbre a estas cosas, pero no es la primera vez que me pasa, lo de verme ahí en el centro sin comerlo ni beberlo. Así que con mucha normalidad. Pero hay una pequeña tormenta alrededor y tiene que ver con el tono que empleaste a lo mejor en los mensajes, ¿no? Igual en ese sentido sí es verdad que pude ser un poco imprudente porque yo según iba viendo las cosas, iba alucinando, pues lo iba comentando con la gente. La chorrada del debate es, y la Talegón ha puesto en Twitter que se lo tragó y si no sé qué, pues bueno, pues esa es una pena y creo que es una oportunidad perdida que estamos desaprovechando. Bueno, tragárselo se lo tragó mucha gente. Ese mismo año, 2014, el señor don Alfredo Pérez Rubalcaba dimite como secretario general del PSOE y se convocan primarias en las que se presentan don Pedro Sánchez y don Eduardo Madina. Doña Beatriz Talegón hace gestiones para ver si ella tiene apoyos para presentarse también. También lo hace don Alberto Sotillos, pero ni uno ni otro logran suficientes avales como para hacerlo. Aún así, la señora Talegón hace muchas declaraciones muy críticas contra los dos candidatos. Dice que el señor Sánchez es liberal y que el señor Madina es incoherente. Al final gana don Pedro Sánchez y la mete a ella en el Comité Federal del PSOE, el máximo órgano de gobierno entre congresos. En ese momento era el don Pedro Sánchez más españolista y a doña Beatriz Talegón parecía que no le gustaba porque sigue concediendo entrevistas donde dice que le parece que el señor Sánchez es un producto de marketing, un antidemócrata. Y cuando don Pedro Sánchez empieza a aparecer en programas de televisión como El Hormiguero, el del señor Calleja o Sálvame de Mediaset, le pone un tuit diciendo que eso le parece una horterada, que no es ahí donde tiene que estar el líder socialista. Y poco después anuncia finalmente que se da de baja del Partido Socialista. En ese momento ha irrumpido una nueva fuerza política que se llama Podemos y cuyo líder, don Pablo Iglesias, está consiguiendo mucha aceptación en los sectores que antes apoyaban al 15M. Y hay un proceso de diálogo entre la señora Talegón y Podemos para ver si se integra en este nuevo partido. Proceso que se salta con falta de acuerdo y con, según ella, la decisión de la señora Talegón de no ir en las listas de Podemos. Los intoxicadores decían que es porque no le habían puesto muy alta en las listas. Ella decía que es porque veía cosas en Podemos que no le gustaban. En entrevistas que concede entonces, dice que el motivo es porque el señor Iglesias le parece que está controlado por el empresario don Jaume Roures y porque además le ve muy vendido al discurso independentista, que respeta mucho a los independentistas, pero que ya está bien que no se les puede dar un referéndum porque lo pidan. Por tanto, en ese momento podría parecer que el discurso de la señora Talegón se parecía al de una izquierda españolista que defendía a doña Rosa Díez. Paréntesis, no deja de ser curioso que años después doña Beatriz Talegón aparezca en un congreso de Unión Progreso y Democracia, UPyD, el partido político de doña Rosa Díez, para dar ánimos a sus militantes. Fijaos, para mí Rosa Díez, cuando militábamos juntas en el PSOE, me parecía una excelente política. Y lo digo porque a medida que fue pasando el tiempo y que yo de alguna manera me puse, o las circunstancias me pusieron en el ojo del huracán, descubrí realmente lo que era mi partido en aquel momento. Desgraciadamente tendría que decir muchas cosas buenas de la militancia de base, de algunos militantes, pero creo que hoy en día el Partido Socialista está demostrando
que dejó de defender la lealtad a unos principios y unos valores para ser leal a una determinada forma de ser y de comportarse muy mezquina en política. La señora Talegón ha dicho varias veces que ella no estaba allí en condición de política, que estaba allí en condición de líder de opinión de un medio digital. Pero ella misma no puede ignorar que en el mundo de la política cualquier persona, aunque no sea político, aunque no esté afiliado a ese partido, si aparece en un congreso de ese partido, se va a considerar que es porque tiene algún tipo de simpatía con esa formación política. Porque yo no creo que UPyD esté muerto ni desaparecido, la verdad. Aquí estáis y he visto cosas muy buenas hoy que sí quiero reconoceros a todos. En esa etapa mantiene grescas muy importantes en Twitter con la revista Mongolia, que la había criticado a ella, y ella responde arremetiendo contra ellos y contra su editor, que era don Gonzalo Boye, al que califica de terrorista por su condena por haber participado en el secuestro de don Emiliano Revilla de ETA en su día. El señor Boye también la contesta a ella diciendo: ¿te has tomado la medicación? Y cosas de ese estilo. Pero volviendo a 2016, en 2016 hay elecciones generales. El señor Pedro Sánchez, el señor Pablo Iglesias, el señor Albert Rivera, el señor Rajoy, y doña Batista Alegón en ese momento tuitea que el candidato más solvente de aquellos comicios le parece don Albert Rivera. Y no solo publica tweets de apoyo que luego puedan ser borrables, también concede entrevistas de aquella época en la que dice que el señor Albert Rivera es mucho más sensato que don Pablo Iglesias o don Pedro Sánchez. Y es que en ese momento también ha habido un proceso de diálogo entre Ciudadanos y doña Beatriz Talegón para ver si ella se integra en las listas de Ciudadanos. Era una época en la que Ciudadanos estaba integrando a mucha gente que venía del Partido Socialista, como doña Soraya Rodríguez, don Joan Mesquida o el exministro don Celestino Corbacho. Pero no fue el caso de la señora Talegón. De nuevo volvía a insinuarse que a lo mejor era porque le habían propuesto un puesto que no era el que ella quería en Ciudadanos, pero ella decía que el motivo era porque veía cosas que no le gustaban en el Partido Naranja. La señora Talegón también intentó crear su propia plataforma, Somos Izquierda, y de hecho participó en un acto público que los medios interpretaron como la formación de una nueva plataforma política con el señor Baltasar Garzón y el señor don Gaspar Llamazares. La plataforma La Izquierda o Por la Izquierda, lo que luego derivó en las listas electorales llamadas Actúa. Pero una semana después de aquella foto, la señora Talegón se descolgó, según ellos, porque no le ofrecieron el puesto en las listas que ella deseaba, según ella, porque nuevamente había visto cosas que no le gustaban en sus presuntos socios. A la semana siguiente, yo descubrí que tanto Llamazares como Baltasar Garzón no querían que contásemos con Alberto Garzón, que en aquel momento era el Partido Comunista. Y yo me di cuenta de que lo que querían era hacer un llamamiento a la izquierda, pero excluyendo a una parte de la izquierda, y en ese momento yo dije que me marchaba. Y se marcharon otras organizaciones que estaban dentro de esta plataforma, porque yo estaba como miembro de Somos Izquierda, yo no estaba a título individual. Bueno, pues el cabreo que tuvo de Llamazares o de Baltasar Garzón en ese momento, que yo destapara la estrategia, hizo que sacaran sus dos organizaciones, solo sus dos organizaciones, un comunicado dando a entender que yo me había enfadado porque yo quería ser la candidata. En 2017 son las primarias entre don Pedro Sánchez y doña Susana Díaz. Primarias que gana don Pedro Sánchez. Y nada más ganar don Pedro Sánchez, la señora Talegón dice que con el triunfo del señor Sánchez considera que ahora el PSOE sí va a ser de verdad de izquierdas y por tanto que está dispuesta a volver al PSOE. Estaba elogiando al mismo don Pedro Sánchez, del que había dicho en entrevistas que le parecía un producto de marketing antidemócrata que no tenía criterio. Lo malo es que no parece que el PSOE estuviera dispuesto a volver a contar con ella, puesto que no formó parte de lista alguna, ni está claro que se lo ofrecieran, y al final en ningún momento se produjo ese regreso al partido. En ese momento, doña Beatriz Talegón se especializa como tertuliana polemista en televisión, apareciendo en platós para armar grescas. Fue célebre cuando se presentó en el plató del programa No nos moverán del canal Castilla-La Mancha a decirle a su presentadora, doña Yolanda Guirado, que no la admiraba nada, que no la consideraba una profesional honesta y que al contrario que ella, que sí merecía ser admirada porque era una persona honesta e íntegra, ella no lo merecía porque a veces hacía un 0% de audiencia. Que una persona que es una política, que es una persona que yo, hasta ahora mismo tú y yo además nos conocíamos, admiraba. Bueno, hasta hiciste ahora una mismo. entrevista, ¿no? Bueno, yo a ti no te he admirado nunca. Bueno, pues yo a ti sí, fíjate. Bueno, porque me parece que porque aquí yo soy una persona honesta y honrada.
esto, tú lo que vamos. has hecho con la televisión pública Y de yo no soy esta una persona región es cerrada. una burrada. No, porque este programa a veces tiene el 0% de audiencia, Eso no por lo algo sabes será. tú. También estuvo en el programa de 13TV de doña Isabel Durán, entonces muy pepera, donde llegó a acusar al resto de la mesa de defender cambios legislativos que eran golpes de Estado encubiertos, en referencia al gobierno Rajoy. Se están cambiando las leyes, creando un sistema de terror y de miedo en la población. Se están modificando sistemas de estado de emergencia y de urgencia en los estados de una manera totalmente antidemocrática. Esto es un golpe a la democracia. Un golpe a la democracia. Vaya por delante, ahora me escuchas a mí, por favor. El golpe a la democracia es el de los terroristas. Y perdona, he tenido que intervenir cuando has manipulado. Te agradezco que, o no te agradezco, ya te digo desde ahora que no vuelves a este plato a montar un número así. Luego la contrata don Eduardo Inda y aparece como columnista del digital OK Diario. Y de hecho participa con cierta frecuencia en los programas que hace OK Diario en su página web. Luego se peleará con ellos, coincidiendo con su fichaje por Mediaset. Desde el programa Todo es mentira del señor Risto Mejide hará importantes denuncias como asegurar que el camino neocatecumenal cristiano del señor Kiko Argüello le parece poco menos que una secta equiparable con el Yunque y que en el fondo el señor Argüello se dedica a captar a jóvenes incautos para convertirlos en maltratadores misógenos. Una de las corrientes pues está el Opus Dei, están los comúnmente conocidos como los Kikos, que son los del camino, creo que se dice catecomunal o algo así, ¿no? Porque por eso se les llama Kikos, porque es más fácil. Neocatecumenal. Son grupos, y yo lo sé porque he conocido gente que ha estado ahí. ¿En el cosa Yunque? deriva en malos tratos, sobre todo a las... No, en el Yunque no, en lo de los Kikos. Malos tratos a mujeres. En ese momento, Televisión Española emite una entrevista del señor Marc Salas a el líder de EH Bildu, el señor Arnaldo Otegi. Entrevista en la que, a pesar de los intentos del señor Salas, Arnaldo Otegi no condena el terrorismo. Señor Otegi, la primera pregunta. ¿Usted condena el dolor causado por ETA, las víctimas mortales causadas por ETA? Hay gente que piensa que en el marco de un cambio histórico que se ha producido en nuestro país, que es un cambio histórico en el que ha desaparecido la violencia armada de ETA, se puede seguir insistiendo en hablar del pasado, pero sobre todo como un intento permanente de bloquear el presente y el futuro. Es en ese momento cuando doña Beatriz Talegón publica en Twitter que le parece que en esa entrevista en la que el señor Otegi no ha condenado el terrorismo, le parece que este ha estado inmenso, no el entrevistador, el entrevistado, Otegi, y que queda claro que es un hombre de paz. Era curioso que la misma Talegón, que tan duro era con el señor Kiko Argüello, o que había dicho que el señor Gonzalo Boye le parecía un terrorista por haber participado en un secuestro, ahora le parecía que el señor Otegi, también condenado por haber participado en un secuestro, y luego condenado por el caso Bateragune, que según la Audiencia Nacional era crear un partido que fuera interlocutor de ETA, ahora consideraba que era un hombre de paz. Eso no le gustó al señor Risto Mejide, que consideró que era el momento de prescindir de ella en su programa de Mediaset. En grado de dirigente, delito de integración en banda terrorista, condenado por la Audiencia Nacional. Bateragune no. Has terminado, de verdad, ya has terminado. Bien. Es que, por favor, no puedo escuchar más... Estado de Derecho. No puedo escuchar más bobadas, lo siento. No puedo escuchar más bobadas. Vaya, gracias. Estoy harto. Gracias. Sí, pues de nada, Gracias Beatriz. por tu lo siento, respeto. pero llega un momento Estoy que ya uno defendiendo se que una harta. persona ha cumplido su condena. Se harta. Si Una defender el persona ha Estado de cumplido su Derecho es llamar condena. hombre de paz a un terrorista, estamos locos. Es en ese momento cuando doña Beatriz Talegón eleva su crítica ahora al conjunto del Estado español y empieza a aparecer en TV3 como tertuliana que denuncia lo corrompido que está el Estado español, que tiene un ADN franquista. Que todavía vivimos en una situación de franquismo sociológico, que Vox se puede permitir el lujo de iniciar un procedimiento siendo un partido político franquista y sentar en el banquillo a unos electos democráticamente que sencillamente han puesto urnas en las calles sin violencia. Pues nos están diciendo que la transición fue mentira y que fue una farsa, que han sido 40 años de falsedades y que aquí sigue mandando los herederos del franquismo. Desde TV3 apoya el procés del año de 2017 y en las elecciones autonómicas catalanas de finales del 2017 aparece en mítines de Esquerra Republicana de Cataluña, diciendo además que ha sido amenazada por apoyar el procés. Esa gente no entiende que yo hablo de democracia, pero bueno, y creo que algunos ya sabéis que nos está costando amenazas de muerte, nos está costando... Decís que no tenemos miedo, bueno, a ver, cosilla da.
Otra cosa es que no me va a frenar ni la madre que los parió. Yo solo defiendo vuestra dignidad y vuestros votos. Entre los argumentos más polémicos que usa para criticar al conjunto del Estado español y elogiar a la parte de Cataluña es sus gustos televisivos. Según ella, el hecho de que lo más visto en Cataluña sean los informativos de TV3 y que lo más visto en España sea Sálvame, demuestra por qué es necesaria la independencia. El programa más visto de la tele, para que nos hagamos una idea, dice mucho de los perfiles. Allí en España es Sálvame. Aquí lo más visto son los informativos. Es muy diferente la sociedad que se genera y que se crea dándole un tipo de entretenimiento y de información. Lo cual era curioso teniendo en cuenta que ella, como tertuliana de Todo es Mentira, había estado en nómina de la misma productora, que es Sálvame. Sin embargo, a lo largo del año 2018 comienza a distanciarse de Esquerra Republicana de Cataluña, a los que acusa de estar dividiendo al independentismo por no apoyar una lista unitaria liderada por el señor Puigdemont, al que parece que cada vez se va acercando más, y finalmente en el año 2019, que hay elecciones europeas, cuando don Carles Puigdemont presenta sus listas a las europeas con el nombre de Junts, esas listas incluyen a doña Beatriz Talegón como suplente. Es decir, que doña Beatriz Talegón forma parte de una lista electoral que está encabezada por don Gonzalo Boye, la persona a la que ella había acusado de terrorista 3 años atrás. Por lo cual tenemos a una señora Talegón que había llegado a decir que simpatizaba con Albert Rivera, totalmente antiindependentista, para decir luego que simpatizaba con Esquerra Republicana de Cataluña, independentista, o que había dicho que admiraba a doña Rosa Díez, visceralmente anti-ETA, para decir luego que le parecía inmenso Arnaldo Otegi, condenado por ser interlocutor político de ETA. Tengo que agradecerte el puesto que me has ofrecido en la Crida. Creo que es el mejor partido que hay. Y te lo digo yo, que he simpatizado con casi todo el arco parlamentario. Bé, el que hem de fer és mostrar el problema català a Europa. Exacto. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Res! Tu els dius que ets l'única progre espanyola que ens dona suport? Jo crec que amb això ja es faran una idea del problema que tenim. En el año 2020 estalla la pandemia del COVID, mueren 50.000 personas, empieza todo el debate de las vacunas y doña Beatriz Talegón es de las que usa redes sociales para defender por qué, según ella, es mejor no vacunarse. Lo que lleva a que muchos de los antivacunas de la época, como don Enrique de Diego, la pongan como su referente. Ella en su momento había puesto como referente de lo que había que ver en televisión al programa Polonia, aunque no sé si le hizo gracia como el programa Polonia la calificó a ella en ese momento. Si aquí la población se entretiene viendo el Polonia, se echa unas risas sanísimas, al mismo tiempo de reírse de sí mismos, pero estar informándose también con una cierta ironía. Hola niños y niñas, somos Miguel Bosé y Bea Talegón. Tenemos la solución para revelaros toda la verdad sobre el veneno mortal que ellos llaman vacunas. No te vacunes, te van a envenenar. No es pandemia, es una pandemia, no seas un borrego más. En lo que se refiere a la invasión de Ucrania por Rusia, doña Beatriz Talegón ha publicado una serie de tweets aparentemente en la línea de don Rubén Gispert o don Juan Manuel de Prada, en la línea de que hay que desconfiar de toda información favorable a Ucrania y hay que prestar mucha atención a las informaciones favorables a Rusia, porque el resto es propaganda otanista. Son los negacionistas de la masacre que las fuerzas rusas están llevando a cabo en Ucrania. Frente al horror y la barbarie, solo se les ocurre cuestionarla. Esos cadáveres, en muchos casos, se ve que son depositados amontonados en medio de la calle. ¿Quién los ha dejado ahí 4 días después de la declaración de la salida de los rusos y confinado por Ucrania? ¿Quién los ha dejado ahí?, dice Beatriz Talegón. ¿Acaso quiere decir que son los ucranianos los que colocan convenientemente los cuerpos para la cámara? Es lícito evolucionar y también es lícito jugar a posicionarte a la contra. Lo único malo es que si abusas mucho del posicionarte a la contra, corres el riesgo de volverte previsible. Creo que hoy en día el Partido Socialista está demostrando que dejó de defender la lealtad a unos principios y unos valores. Pequé un poco de imprudencia, ¿no? Pero bueno, de dejarme llevar.
pero que también, pues en ese sentido soy benévola conmigo misma. Y francamente el revuelo que se monta, dices, bueno, luego la gente no quiere que los políticos seamos mucho más normales y como cualquiera. Pues ya está, yo como cualquiera lo comento en el Twitter y en el Facebook y alucino como estaba alucinando todo el mundo.